Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todas y a todos, les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre. Y hoy tengo la dicha de coincidir una vez más en un episodio de nuestro podcast con el doctor Alban Bonilla Sandí. Recordarán que él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, 45 años de docencia universitaria, tanto en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, como en nuestra alma mater, en los campos de Filosofía de la Educación, Filosofía del Derecho, Realidad Nacional, Ética Profesional en diferentes campos profesionales, Derecho de Familia y Teoría General del Derecho, entre otras. Es catedrático de la Universidad Nacional y catedrático de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, presidente de la Comisión Carrera Académica de la Universidad Nacional, presidente y secretario ejecutivo del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica, director académico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, director ejecutivo de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica, UNIRE, por sus siglas, director ejecutivo del Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias Privadas, SUPRICORI, y coordinador de la Comisión de Ética del Consejo Superior Notarial. Como siempre, es un placer recibirlo en nuestro podcast. ¿Cómo le va, don Alban? Muchas gracias, doña Maureen, y gracias por la invitación. Y estamos a lo que ustedes dispongan. Ustedes son las dueñas de la bola. Bueno, pero el que más la va a patear es usted, porque esto es un tema al que usted le ha dedicado muchísimos años, forma parte de su tesis y además también ha compartido muchos de los artículos que se desprenden de la misma en nuestra revista. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy haremos referencia en estos cuadros comparativos que usted tan amablemente nos ha ofrecido, pero hoy precisamente en lo que respecta a la ética judicial con la ética notarial. Muy interesante que haya un margen de comparación que no se resume a una o dos cositas, es bastante amplio. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Así que, ¿qué tienen que ver los jueces con los notarios? Sí, se trata de funciones que siempre hemos entendido bastante diferentes. Efectivamente, la judicatura y el notariado son funciones de operadores jurídicos en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay puntos de contacto y hay diferencias. No estoy hablando de diferencias funcionales, sino de diferencias y coincidencias deontológicas, que es lo que me interesa, ¿verdad? Entonces, el estudio que yo hago precisamente es una comparación de ambas funciones desde el punto de vista deontológico, tanto las semejanzas como las diferencias entre unos y otros. ¿Ya se ocupó usted en algún momento de hacer la comparación entre notarios y abogados? Y sin embargo, en el artículo usted menciona que es probable que hayan más puntos de encuentro entre notarios y jueces. ¿Cuáles serían esas semejanzas? Sí, efectivamente hay más semejanzas entre notarios y jueces que entre notarios y abogados. Y eso arranca por la esencia de cada una de las actividades. El abogado, por definición, es parcial. El abogado defiende una de las partes. El abogado, por lo regular, es pagado, es privado, ¿verdad? En cambio, en ese sentido, la abogacía es una función privada. Mientras que el notariado y
la judicatura tienen varios elementos en común. En primer lugar, y porque así lo define el artículo 1 del Código Notarial, ambas son funciones públicas. El juez es un funcionario del Estado y el notario, si bien es cierto, no es funcionario del Estado, se define como un delegatario que el Estado le permite ejercer una función pública privadamente. En ese sentido, ¿cómo se llama? Ambos son funciones privadas con fuentes de financiamiento diferentes, pero que están al servicio del Estado. Es decir, el juez no está al servicio de las partes. El juez representa al Estado. Uh-huh. El notario no está al servicio de las partes. El notario representa al Estado. ¿Y por qué representa al Estado? Porque la esencia del notariado es la fe pública. Claro. Y el titular de la fe pública, el titular originario de la fe pública es el Estado, uh-huh, que por razones materiales el Estado delega en los notarios. Es una delegación y no una concesión. Las concesiones se pueden otorgar y se pueden quitar. Claro. Las delegaciones no. El notariado, digamos, el notario tiene una inscripción vitalicia. Usted nunca va a perder la condición de notario. Lo que puede hacer el Estado, y que lo hace, es suspender temporalmente la capacidad de actuar. Uh-huh. Pero un notario, cuando está suspendido, no deja de ser notario, simplemente no puede actuar, ¿verdad? Entonces, la condición es vitalicia. Cosa que no sucede con el juez, que la condición no es vitalicia, porque está sujeto a nombramiento. Pero en este sentido, dado que son funciones públicas, ambos son servidores de la justicia. Y como tales, tienen ciertos principios que los informan. Por ejemplo, los jueces, al igual que los notarios, están sometidos a lo que en deontología se llama la triada de las 3 I's. Es decir, tienen que ser imparciales, íntegros e independientes, los 3. Todo funcionario judicial tiene que ser imparcial, íntegro e independiente, y el notario también. El notario tiene que ser imparcial porque no puede favorecer a ninguna de las partes. Uh-huh. Igual que el juez, pero tiene que ser íntegro, tiene que ser probo, ¿verdad? Y además tiene que ser independiente. El notario, cuando va a cartular, a hacer una escritura, si bien es cierto, la escritura debe reflejar el sentir de las partes, qué es lo que quieren, el notario es un garante de legalidad, así lo define la Sala Cuarta. Y en ese sentido, él no puede, digamos, autorizar actos que violen la legalidad en ningún sentido, ¿verdad? El juez también tiene que ser, ¿cómo se llama? Imparcial, íntegro e independiente. Ambos, y en eso coinciden con la abogacía, tienen una alta formación académica, son profesionales del derecho. Recordemos que las Naciones Unidas había definido la diferencia entre un profesional y un oficio. Uno de los 5 elementos fundamentales es la alta formación académica. De hecho, los notarios, además de tener la licenciatura en Derecho como mínimo
y estar incorporado al colegio de abogados y abogadas, lo cual implica pasar por un curso deontológico y un examen de incorporación. Además de eso, tiene que tener un posgrado en Derecho Notarial y Registral. A los jueces pasan por diferentes años. ¿Que tarda cuánto más o menos? Porque es una especialización. Sí, bueno, la Dirección Nacional de Notariado lo definió como un mínimo, que por lo regular tarda entre año y medio, dependiendo del ritmo que le imponga la universidad. Pero como la dirección lo definió como un mínimo, por ejemplo, hay notarios que se incorporan con maestría. Y la maestría es un grado, un peldaño adelante de la especialidad, ¿verdad? Y eventualmente, yo no sé si existe, podrían incorporarse con doctorado. Pero la especialidad es un mínimo que más o menos tarda entre un año y año y medio. Coincide porque el artículo 3, inciso C, del Código Notarial establece que un notario no puede solicitar la inscripción antes de 2 años. Entonces, aunque no estuviera la especialidad, tampoco le van a dar la licencia, ¿verdad? Entonces, más o menos coinciden esos 2 años con el tiempo que dura la especialidad. Sí, es una amplísima formación. Sí. Definitivamente. Y nada más, perdón, para ilustrar un poquito, porque estoy viendo esto como la carrera de una persona en su formación académica. Una vez que una persona, hombre o mujer, tenga su licenciatura en Derecho, la judicatura espera una carrera ya judicial de una persona, o podría alguien postularse a la judicatura recién graduado o recién graduada, o lo esperable es que ya tenga bastante experiencia. No hay requisito de ese tipo, sino que el Poder Judicial lo que tiene es un procedimiento de selección que, implica una serie de áreas. Por ejemplo, les hacen exámenes teóricos y prácticos de derecho. Y en particular en la disciplina que pretenden ejercer. Claro. Entonces, si usted pretende ser juez de familia, lógicamente los exámenes serán sobre derecho de familia. Les hacen exámenes psicológicos, ¿verdad? Es decir, les miden la inteligencia emocional, les miden la capacidad de reacción, incluso entrevistan a los vecinos a ver qué costumbres tienen, ¿verdad? Entonces está el área académica, el área psicológica, digamos, si tienen capacidad para manejar grupos. ¿Por qué? Porque los jueces con mucha frecuencia son jefes de la oficina, cuando son jueces únicos, ¿verdad? Y lo otro es que les hacen también rigurosos exámenes de salud. Sí, a los jueces, porque a la Corte no le interesa de jueces que vayan a significar un problema, ¿verdad? Entonces les hacen exámenes de todo. Que estén suspendiendo con cierta frecuencia y eso. Que se estén incapacitando por algún tema ahí de salud precaria, ¿verdad? A los notarios no, a los notarios solo le piden los 2 años de incorporación y la especialidad. La dirección de notariado no pide otros requisitos que a mi juicio debe pedir. En un congreso internacional que se realizó en el Colegio de Abogados, un congreso internacional de notarios, donde estuvo el consejo y mucha gente interesada en el tema, una de las ponencias que yo hice era que se necesitaba que la dirección de notariado, al igual que el colegio, hiciera un examen de incorporación. Yo sé que eso no es muy popular, pero desde el punto de vista de ejercer una función pública me pareció que era lo que procedía. Pero la dirección se limita a registrar documentos, ¿verdad? Le piden documentos del registro de delincuencia, le
piden los títulos, le piden el carnet de abogado, le piden el título de especialidad, le piden una declaración sobre residencia, etc. Y hay un tema que a mí me preocupa porque desde mi punto de vista sí debería ser examinable, que es el artículo 3, inciso F. El artículo 3, inciso F dice que uno de los requisitos para ser notario en Costa Rica es hablar, entender y escribir correctamente el idioma español. Y no hacen examen. Y una de las funciones del notariado es, ¿cómo se llama?, evitar conflictos, porque el notario solo puede actuar donde hay consenso. El que actúa donde hay conflictos es el abogado. El abogado. ¿Verdad? Entonces, si el notario no maneja bien el idioma, que es una de las cosas que yo insisto mucho con mis estudiantes de ética, puede generar documentos que sean fuente de conflictos por errores elementales de ortografía, por errores de signos de puntuación. A veces una coma mal puesta da a entender exactamente todo lo contrario, o a veces una falta de ortografía puede dar a entender cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo sesión con S que sesión con C, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas. Don Alban, no es un tema para nada menor, todo lo contrario, y permítame coincidir con usted. Recuerdo profesores, que me imagino que usted es uno de ellos, que no solamente evalúa la materia de fondo, pero también la parte ortográfica y gramatical. Y ha habido una resistencia por parte de un grupo de estudiantes cuando pierden puntos por temas ortográficos y gramaticales, y es que se pueden perder casos por temas ortográficos y gramaticales. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con que debería ser evaluado también. Yo les digo a mis estudiantes, ¿cómo es posible que en este país un extranjero quiera nacionalizarse y le hacen un examen de idioma? Y un notario que tiene que tener como requisito hablar y entender y escribir correctamente el español, no le hacen examen de idioma. De hecho, el párrafo final del artículo 3, que es donde están los requisitos para ser notario, en la práctica lo que significa es una prohibición para que los extranjeros sean notarios. Digo en la práctica porque no es eso lo que dice el artículo. El artículo dice que los extranjeros pueden ser notarios siempre y cuando en el país de origen le permitan a los costarricenses ser notarios en las mismas condiciones de aquí. Y no hay ningún país del mundo que tenga nuestras condiciones. No estoy diciendo que sean superiores o inferiores, son distintas, porque hay distintos sistemas notariales, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el idioma debería hacerse una prueba, ¿verdad? Y tal vez, hablando de las semejanzas entre la función notarial y la judicial, la última gran semejanza es que ambas son funciones rogadas. Son funciones rogadas. El artículo 36 del Código Notarial y 6 del Código Notarial dice que los notarios únicamente pueden actuar a solicitud de parte. Un notario, a diferencia de un abogado, el abogado puede actuar oficiosamente, el notario no. Para que el notario actúe, alguien tiene que pedírselo. Él no puede llegar y decir, bueno, voy a ir a hacer esta acta notarial en aquella huelga. No, tiene que pedírselo a alguien, ¿verdad? El juez igual no puede abrir un expediente por iniciativa propia. Tiene que pedírselo a la fiscalía o a alguna persona con un interés legítimo, ¿verdad? Entonces, ambas son funciones rogadas y en ambos casos es obligatorio actuar, en el tanto en que son funciones públicas, pero en ambos casos también hay posibilidades de excusa, ¿verdad? A diferencia del abogado, si se niega a dar el servicio, no necesita motivarlo.
¿Por qué no doy el servicio? Porque usted es muy feo. Punto. Y ya. Y ya. El notario tiene que tener una causa legítima de excusa porque está ejerciendo una función pública. La función exige, digamos, la excusa más bien exige que haya un motivo legal, o sea, que le están pidiendo un acto que es nulo, inconsulto o ilícito, o bien que la función viole sus principios morales, ¿verdad? O bien viole alguna de las normas sustantivas. ¿Y se presenta ante quién? ¿Ante el colegio de notarios? No, se excusa nada más. Se excusa nada más. Sí, no, Y que y más o menos los motivos de excusa coinciden con los del juez, porque por ejemplo el notario tiene prohibido actuar con una serie de parientes, igual que el juez, ¿verdad? Es decir, no puede actuar a favor de sí mismo, no puede actuar a favor del cónyuge, de los ascendientes, de los descendientes, de los primos, de los tíos, de los abuelos, o bien de las sociedades en donde estos parientes tengan acciones o sean gerentes o administradores. Esas prohibiciones o esos impedimentos más bien los tiene un juez, ¿verdad? Entonces, en ambos coincide que son función rogada, ¿verdad? Ahora, una vez que en ambos se ha pedido la intervención, entonces sí pueden tomar alguna iniciativa de los jueces. Por ejemplo, una vez que se les ha pedido la intervención, pues pueden, por iniciativa propia, gestionar prueba, por ejemplo, ¿verdad? Sí, el campo de acción de un juez es en ese sentido bastante amplio y también dependiendo de la materia incluso más. Es mucho más amplio. El notario lo que puede hacer y que es lo que hace es generalmente, aunque nadie se lo pida, hacer los estudios registrales, sobre todo si son actos que son de consulta obligatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que certificar cuál es la condición, de el bien que se está traspasando, del acto que se está realizando, que los novios tengan libertad de estado, que los testigos de un matrimonio sean idóneos, etcétera, ¿verdad? Que los testigos de un testamento sean instrumentales y no de conocimiento, porque los testigos de un testamento también tienen impedimentos por parentesco, etcétera. Él tiene que verificar todas esas cosas, aunque las partes no se lo pidan. Como parte de su labor del control de legalidad que usted mencionó hace un rato. De garantía de legalidad, sí, así es. Esas son, digamos, lo que podríamos llamar las semejanzas, pero también encontramos 50 diferencias. Yo no sé si tiene interés un poco que le entremos a ese tema. Me encantaría que hagamos como un repaso. Y si usted gusta detenerse en alguna en particular, porque sí, las diferencias parecieran, ¿verdad? Un poco, según nosotros, más obvias, y sin embargo encontramos semejanzas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Sí, bueno, son un contrapunto, pero que a la vez se hace precisamente por tratarse de funciones que en algún momento coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, los jueces, los notarios se autoimponen los horarios como deber. En cambio, los jueces no, los jueces tienen un horario establecido por el Poder Judicial. Los notarios tienen oficina abierta al público, es obligatorio. Es más, es una de las causales de, de inhabilitación, que un notario no tenga oficina abierta al público. Ellos tienen que tener un domicilio notarial registrado. Si llega el inspector y la oficina no existe o no es oficina, tiene que tener ciertos requisitos, inmediatamente lo inhabilitan y el notario tendría que adecuar la oficina y cuando ya esté listo llamar al inspector y decirle, mire, ya subsané. En cambio, la oficina del juez no es abierta al público, es oficina pública, ¿verdad? Más bien, las oficinas de los jueces, digamos, el acceso queda en el mostrador. Exacto, desde ahí empieza, claro, la gestión. En cambio, en el caso del notario, el acceso es hasta el escritorio, ¿verdad? O
solo que es abierta al público, en el otro caso es pública, ¿verdad? Ya dijimos que el elenco de impedimentos, excusas y recusaciones viene siendo muy similar. En todo caso, están en el artículo 12 del Código Procesal Civil. La ley orgánica del Poder Judicial tiene su propio elenco de impedimentos, excusas y recusaciones, y en el caso de los notarios están en el artículo 3, inciso C, inciso E del Código Notarial, y son aplicables los del 41 y 42 del Código, que más o menos andan en la misma dirección, ¿verdad? El notario, esto es toda una discusión porque hubo ahí un intermedio. El notario puede excusarse por razones morales, el juez no. Hay un voto de la sala que tuvo un efecto temporal muy curioso. A mí me llamó la atención ese voto, que fue el voto del tema de los matrimonios igualitarios. Sí, que se habló de la excepción de conciencia, ¿no? De la objeción de conciencia. Ajá, objeción de conciencia. La sala, vamos a empezar. ¿Por qué ese voto fue temporal? Porque se emitió en el año 2020, en el momento en que los jueces de familia podían casar, pero el voto perdió efecto el 30 de septiembre de 2024, porque el 1 de octubre de 2024 entró a regir el nuevo Código Procesal de Familia, que le quitó esa función a los jueces. Saca del juzgado de familia los matrimonios civiles. Ahora solo lo hacen los curas, los notarios y los auxiliares del registro. Entonces, en esos 2 o 3 años, ¿qué pasó? La sala dijo algo que a mí me asombró, sinceramente me asombró. ¿Positivamente o negativamente? Negativamente. Negativamente porque es un antecedente que, si la sala fuera consecuente, tiene consecuencias terribles. Dice, el matrimonio igualitario entró a regir el 26 de mayo del 2020. Los jueces que fueron nombrados antes del 26 de mayo no están obligados a hacer matrimonios igualitarios porque ellos juraron defender la ley y eso no estaba en la ley cuando ellos juraron. Ese fue el argumento. En cambio, los jueces que fueron nombrados después del 26 de mayo, como juraron con la nueva legislación, entonces esos sí están obligados a hacer los matrimonios igualitarios. No tiene ningún sentido. Vean qué terrible. Porque si eso fuera cierto... Si eso fuera cierto, entonces queda... pongamos un ejemplo de moda. Sí. Los jueces no estarían obligados con ese criterio a tramitar la extradición que está en el tapete, porque no estaba vigente en el momento en que ellos juraron. Sí, no. ¿Verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, así fue el voto. Hubo algunos jueces que renunciaron. En el caso de los notarios, sí mantienen... Vamos a ver, lo que la sala dice es que al juez se le paga para cumplir la voluntad del Estado, no para cumplir su propia voluntad en materia moral. Imagínense que si los jueces tuvieran objeción de conciencia, un juez musulmán tendría un tipo de conciencia, un juez cristiano tendría otro tipo de conciencia, un juez budista, un juez judío, dice, no, ya yo no voy a hacer inspección el sábado porque... O un juez católico dice, no, yo no voy a divorciar porque la Iglesia Católica está en contra del divorcio, entonces dele eso a un juez evangélico que sí cree en el divorcio. No podría ser. La sala dice, y en eso sí tiene razón, el juez debe cumplir la voluntad del Estado, ¿verdad? A mí ese voto me asombró porque yo espero que la sala, en uso del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se aparte de esa jurisprudencia, que ese artículo 13 dice que la jurisprudencia de la sala es vinculante para todo el mundo, menos para la propia sala. Para ellos mismos. Entonces se puede apartar, ¿verdad? Entonces... espero que así sea. Sí, no, es que ya de todos modos, como los jueces no tienen que hacer matrimonios igualitarios,
en esa parte el voto quedó ineficaz. ¿Y entonces qué pasa con los notarios? Los notarios sí podrían negarse a hacer un matrimonio, no solo igualitario, cualquier otro matrimonio. Ya qué sé yo, un notario fanático religioso que dice, no, yo no estoy de acuerdo con matrimonios mixtos entre judíos y cristianos, ¿verdad? Podría alguien muy fundamentalista meterse por esa línea. Pero tiene que haber motivo plausible. Una negativa infundada podría generarle al notario responsabilidad civil. Yo siempre le digo a mis alumnos, claro, es un caso hipotético. Digo, ¿qué pasa si a un notario le piden hacer un testamento? Una persona que está moribunda y no hay un notario a 10 kilómetros a la redonda y él se niega simplemente porque le da la gana, no tiene motivo, y la persona se muere, ese notario asume responsabilidad civil porque no hay excusa ni legal ni moral, ¿verdad? ¿Qué excusa va a poner uno para no hacer un testamento? Pero, don Alban, bajo esa premisa, cabe, digamos por analogía, la urgencia de una pareja que se quiera casar bajo circunstancias similares para que la otra persona quede de alguna manera también protegida, ¿verdad? A nivel patrimonial. Imagínense que un notario se niegue a ofrecer sin ninguna causa el casar a un par de personas. O sea, porque no quiero. Sí, no debería ser. No debería ser. Claro, ahí al final termina imponiéndose la práctica sobre los principios, porque en este país hay tantos notarios que si uno no los casa, el del frente lo hace. Y entonces nunca van a haber demandas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los principios no deberían existir ese tipo de objeciones. Cuando yo estaba en la Comisión de Ética del Consejo Superior, había un juez que me decía, Alban, ese artículo 36 tiene una norma que a mí me deja dudas. Estoy hablando de un juez superior notarial. Digo, ¿cuál? Decime. Ahí dice que hay excusas morales. Y me dice, dígame una. Y yo realmente no encontré ninguna. Porque cuando el Estado quiere que un tema moral se positivice, lo convierte en ley. Y no hay ninguna norma de tipo moral que respalde la excusa de un notario a dar el servicio, ¿verdad? Para mí no existe. Y yo creo que ese compañero tenía razón, ¿verdad? Bien, hay otras diferencias. Por ejemplo, los jueces y los notarios no pueden estar concursados. Los jueces y los notarios no pueden ejercer, pareciera ridículo, pero es así, estando encarcelados, ¿verdad? Incluso un notario, cuando lo encarcelan, la dirección de notariado lo inhibe, ¿cómo se llama? Lo inhabilita, que es el término técnico, ¿verdad? No lo suspende, lo inhabilita, que no es lo mismo, ¿verdad? Suspender e inhabilitar son dos figuras diferentes. Tienen en común que es la incapacidad de actuar, pero se diferencian en que la inhabilitación es una pérdida temporal de la capacidad de actuar por el incumplimiento de un requisito para ejercer la función. Y estando en la cárcel, no puede cumplir el requisito de tener oficina abierta al público. Literalmente, yo le digo a mis estudiantes en broma, el notario encarcelado tiene un público cautivo, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay otros, digamos, en cambio, la suspensión no es por el incumplimiento de un requisito para ejercer, sino que es por una falta. Es decir, si un notario está en la cárcel es porque cometió una violación, un homicidio, un robo, y esas no son faltas notariales, son faltas penales, pero no notariales. Pero sí hay pena de cárcel por una falta notarial. Sí, claro. Entonces podrían coincidir. Sí, podrían coincidir. En ese caso sí sería
suspensión. El artículo 4, inciso C, únicamente señala 5 delitos funcionales. Actos contra la propiedad, actos contra la administración de la justicia, actos contra la fe pública, violación de la ley. El código usa la vieja nomenclatura, la ley de estupefacientes, pero se entiende que es narcotráfico, ¿verdad? Eso sí se consideran delitos funcionales. Pero además hay una serie de delitos que no están en esa lista, pero que eventualmente podría significar una suspensión del notario. Por ejemplo, el artículo 176, 177 y 178 del Código de Familia establece 4 delitos que pueden cometer los contrayentes de un matrimonio. Y si el notario hace un matrimonio a sabiendas de que los contrayentes están delinquiendo, entonces le pueden poner la misma pena de los contrayentes agravado 1/3. Entonces, en ese sentido, podría ser un delito funcional. Pero también hay otros delitos que no son funcionales, pero que se pueden cometer en el ejercicio de la función. Por ejemplo, retención indebida. A un notario le dan los impuestos, le dan la plata para pagar los impuestos de una escritura y se la dejan. O como decimos vulgarmente, la jinetea, ¿no? Se la dan hoy y paga los impuestos 3 meses después y mientras tanto tiene la plata en el banco ganando intereses. Eso sería retención indebida, ¿verdad? Que es un delito que puede cometer cualquier persona. Entonces, en ese sentido no es en el sentido estricto funcional, ¿verdad? Y hay otros delitos también que se pueden cometer, pero que no son en el sentido estricto funcional. ¿Sí? Por ejemplo, abrir documentos privados. Un notario que abra, por ejemplo, un testamento cerrado, no puede, ¿verdad? Pero eso también lo puede cometer cualquier persona que no es notaria. Entonces, en ese sentido, no reputa como delito funcional, pero eventualmente sí puede implicar cárcel. Y entonces, por esa vía de la cárcel, entonces lo inhabilita mientras esté en la cárcel, ¿verdad? Don Albán, yo creo que, como siempre sucede con nosotros, ¿verdad? O por lo menos en su caso, que tiene pues la amabilidad de extenderse en estos temas. Primero, la invitación para que las personas busquen el artículo. Obviamente no se abarca ni se agota el tema en estos minutos. La comparación ética judicial, ética notarial, para que lo busquen en nuestra revista Tribuna Libre, y también, por supuesto, y como siempre, para que regrese, si es tan amable, ya sea para completar ese tema o para abordar uno nuevo más de su tesis. Sí, un poco agregando algo a lo que acabas de decir, la comparación abarca 52 ítems. Y solo vimos 6. Imagínense. Vale mucho la pena, de verdad, la recomendación con toda la humildad para que usted amplíe este tema en el artículo de don Albán Bonilla. Muchísimas gracias, de verdad, Dios me lo bendiga. Espero, como se lo dije fuera de micrófonos, en algún momento coincidir como alumna, porque por favor. Usted hace este podcast y uno lo recibe como una completa clase, de verdad que sí. Muchísimas gracias. A la orden, todo lo que quieran. Muy amable. Vamos a despedirnos e invitarlos para que no se pierdan el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.